Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es 23 de noviembre, primera reunión para el traspaso de poderes entre Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui. A lo largo de los próximos días, la intención de la dirigente del PP consiste en formar un grupo de colaboradores que por sectores celebren distintas reuniones con los ministros correspondientes o con miembros de sus gabinetes. Para ello contará previsiblemente con algunos de los que han formado con ella la dirección del Grupo Popular en el Congreso hasta que terminó la legislatura pasada. Y 2 días después de la victoria de CiU en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha desvelado el segundo paquete de recortes que tenía previsto aplicar. Estas son algunas de las imágenes de las huelgas que secundaron la semana pasada a los médicos de la Generalitat, y ahora su presidente anuncia recortes de sueldo a los funcionarios, subidas de las tasas universitarias, transporte público e implantación de una nueva tasa por receta médica. Recortes necesarios, asegura, para cumplir con el objetivo de reducción del déficit exigido por Bruselas. Artur Mas ha reconocido que también habrá despidos, pero muy selectivos. Reformas que se han hecho públicas después de que Mas haya visto reforzado su poder en las urnas, y reformas que también exige Angela Merkel a Mariano Rajoy. La canciller alemana ha pedido al próximo presidente del gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias sin demora, tras haber recibido en las elecciones un mandato claro del pueblo español. En Andalucía, discordia sobre la ley de incompatibilidades de altos cargos. Esta reforma, puesta en marcha por el Parlamento, impedirá que los alcaldes o presidentes de las diputaciones provinciales puedan ser diputados autonómicos. Señorías, por favor. Desde el Partido Popular, su presidente Javier Arenas no entiende esta medida y advierte al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que rechace este plan. Por otro lado, ha criticado los recortes anunciados por Artur Mas, indicando que el plan del Partido Popular no va en la misma dirección. Hablamos de la sesión de este miércoles del juicio por el asesinato de la joven Marta del Castillo, una sesión marcada por la escucha de varias conversaciones telefónicas que tuvieron lugar entre el 27 y 28 de enero y el 14 de febrero de 2009, la mayoría entre Miguel Carcaño y su hermano Francisco Javier Delgado. Una línea de investigación que, por cierto, ha resultado inservible, algo que ha lamentado el padre de la joven sevillana. Fuera de nuestras fronteras, en El Cairo, continúan las revueltas. Los egipcios exigen a la Junta Militar que abandone el poder y reclaman la elección de un gobierno legitimado por las urnas. Han pasado 10 meses desde que Hosni Mubarak fuera retirado de la presidencia y encarcelado. Presionado por las nuevas revueltas, el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha anunciado que se celebrará un referéndum para que los egipcios puedan decidir si los militares abandonan el poder. En 4 días han muerto al menos 28 personas. Les contamos todo esto a continuación. Antes vamos a saludar a nuestro compañero Hugo Vaca, que como cada día nos trae toda la información deportiva de esta jornada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas Cuéntanos. noches. Bueno, decir que tenemos jornada de Champions, una jornada de Champions donde acaba ya ese infierno que estaba padeciendo el Villarreal al caer derrotado ante el Bayern de Múnich. Mientras tanto, el Real Madrid consiguió una victoria muy plácida ante el Dinamo de Zagreb, aquí por 6-2. A Mourinho no le gustaron los 2 goles encajados en los últimos minutos del partido. Por su parte, este fin de semana hay un nuevo derbi andaluz, en este caso en la segunda división del fútbol español, donde el Jerez Club Deportivo viaja a Huelva para enfrentarse en el Colombino ante el Recreativo. Con la baja de Chema, el infortunio se ha cebado con el cancerbero del Jerez Deportivo, que tiene una lesión en ligamentos cruzados que lo tendrá 1 mes y medio fuera de los terrenos de juego. Roger Federer ha demostrado por qué fue el número 1 durante muchísimos años. Ayer, en el torneo de maestros de Londres, consiguió una victoria muy holgada sobre Rafa Nadal por un 6-3, 6-0. El suizo desbancó totalmente a Almana Corib, aunque este todavía tiene opciones de llegar a la gran final. Al final de nuestro tiempo de noticias les contamos todo el deporte de la jornada, pero antes de entrar en materia vamos a repasar otros asuntos de este día.
Primer pleno del Parlamento andaluz después de las elecciones con la ley de incompatibilidades de altos cargos y el denominado escaño 110. Suspendido el primer juicio por la financiación de los seres falsos de Mercasevilla, socialistas andaluces están implicados en esta trama. Miramos a Sevilla, que acoge hasta este fin de semana el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza y por otro lado el certamen de Miss y Mister España 2011. Dos días después de la victoria de CiU en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha desvelado el segundo paquete de recortes que tenía previsto aplicar. Estas son algunas de las imágenes de las huelgas que secundaron la semana pasada los médicos de la Generalitat. Y ahora su presidente anuncia recortes de sueldo a los funcionarios, subidas de las tasas universitarias, transporte público y la implantación de una nueva tasa por receta médica. Recortes necesarios, ha asegurado Mas, para cumplir con el objetivo de reducción del déficit exigido por Bruselas. Oposición y sindicatos, a excepción del PP, reprochan al gobierno catalán que anunció los recortes después de las elecciones. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció ayer sus planes para cumplir en 2012 el límite de déficit del 1,3% del PIB impuesto por la Unión Europea. Un duro paquete de medidas que prevé el recorte de los salarios públicos, además de la subida de diferentes tasas como la del transporte, las becas universitarias y los hidrocarburos. Tanto partidos como sindicatos consideran que las propuestas vuelven a golpear a las clases medias y bajas y critican que Mas haya escondido este plan de ajuste durante la campaña para las elecciones generales. Algunos apuntan a que puede ser el adelanto de lo que está por venir, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar. Artur Mas, ajeno a todo esto, se ha limitado a reprochar al gobierno del Estado que no haya llevado a cabo las reformas económicas estructurales necesarias en su debido momento por falta de coraje. Reformas que se han hecho públicas después de que Mas haya visto reforzado su poder en las urnas y reformas que también exige Angela Merkel a Mariano Rajoy. La canciller alemana ha pedido al próximo presidente del gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias sin demora, tras haber recibido en las elecciones un mandato claro del pueblo español. Hoy precisamente han comenzado las reuniones entre el ministro en funciones de la presidencia, Ramón Jáuregui, y la portavoz popular, Soraya Sáez de Santamaría. No han pasado todavía ni 48 horas desde su triunfo electoral y Mariano Rajoy ya tiene encima de la mesa peticiones y muy concretas para que realice reformas económicas. Una ha venido directamente de Angela Merkel, quien ha enviado una carta al futuro presidente del gobierno en la que le insta a poner en marcha sin demora las reformas necesarias tras haber recibido, en su opinión, un mandato claro del pueblo español. Y la otra petición es la formulada por la agencia de calificación de riesgos Fitch, que reclama a Rajoy una reforma estructural y fiscal ambiciosa y radical para sorprender así positivamente a los mercados. Y el Gobierno se ha comprometido con el Partido Popular a informarle de todas las decisiones que adopte el Ejecutivo y a consensuar con este partido la posición española en negociaciones y cumbres internacionales que se celebren antes de la investidura de Rajoy. Ese es el acuerdo que se ha alcanzado entre el ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, con la ex portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáez de Santamaría. Es la primera reunión para coordinar el traspaso de poderes. En ella se han fijado los cauces para que el Gobierno mantenga informado al PP de su gestión ordinaria, un mecanismo para informar de los asuntos o actividades que se impliquen en toma de posición política. Es el primer encuentro entre Gobierno y Partido Popular para organizar el traspaso de poderes. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha recibido a la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría. Ha acudido acompañada por el secretario de Economía y Empleo del partido, Álvaro Nadal, y por el número 2 del PP en el Congreso, José Luis Aillón. Por el Gobierno estaban también el director del Gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano, y el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco. Saludo cordial en el que Jáuregui ha comentado que vienen malos tiempos y ha felicitado a Sáez de Santamaría por su reciente maternidad y manos a la obra. Tienen que cerrar el calendario para la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Las Cortes se constituyen el 13 de diciembre y el debate de investidura del presidente electo debería ser en torno al 20, pero el vicepresidente Manuel Chaves ha indicado que podría adelantarse al 15 o 16 de diciembre. Y
Y en una intervención en Nueva Economía Forum, el presidente de la COE, Juan Rosell, ha explicado que hay que cumplir los trámites que marca la Constitución. Según Rosell, los empresarios no pueden entrar en la polémica de si se deben adelantar los plazos para que Rajoy sustituya a Zapatero. Por otro lado, ha asegurado que España está en una situación de peligro y ha explicado que hay que establecer necesidades y urgencias. Las Cortes Generales se constituyen el próximo 23 de diciembre y la intención de Rajoy, vencedor de las elecciones generales, es formar gobierno antes del día de Navidad. Sobre las presiones de las agencias de calificación para que Rajoy anuncie medidas radicales antes de entrar en la Moncloa, el presidente de la COE ha reconocido que su confianza en ellas es bastante limitada. En el foro Nueva Economía Forum, Rosell ha alertado de que España está en situación de peligro y ha explicado que esto lo dicen también los mercados y las cifras macroeconómicas. España, económicamente hablando, está en una situación de peligro, digamos, eso está claro, lo dicen esos señores o señoras que se llaman mercados, pero también lo dicen, si los miramos en profundidad, nuestros números macroeconómicos, y lo que sí que está claro que o reconducimos la situación o nos vamos hacia situaciones muy difíciles, muy complicadas y que sería no bueno llegar a este punto. Apuesta por establecer necesidades y urgencias, unas en el cortísimo plazo y otras en el medio sin confundirse y priorizando. En su opinión, no vale hacer lo mismo que se ha estado haciendo, por lo que ha considerado que hacen falta nuevos compromisos de la sociedad en su conjunto. Ha recurrido al hundimiento del Titanic para hacer un símil y ha dicho que aquí es lo mismo, o nos hundimos todos o ninguno. Por ello, Rosell ha emplazado a toda la sociedad a aportar cosas para cambiar la situación y a no estar a la defensiva, aunque ha reconocido que va a ser tremendamente difícil porque hay que decir la verdad y así se lo ha pedido al futuro gobierno. Y en la ronda de contactos del Partido Popular con todos los partidos políticos previa a la investidura de Rajoy, Amaiur, la coalición Abertzale, se quedará fuera. El PP ha advertido que les ignorará a efectos políticos en el Congreso, mientras no condenen a ETA. La coalición Abertzale, Amaiur, ha respondido al veto que les ha impuesto Rajoy. El dirigente de esta formación, Fernando Barrena, ha atribuido el rechazo del PP a una falta de adaptación de este partido a la nueva situación política tras las elecciones. Amaiur sí participará en la ronda de entrevistas que el rey Juan Carlos mantendrá en Zarzuela con las fuerzas políticas para la designación del candidato a la investidura como presidente del gobierno. Pedirán al monarca un acuerdo con el Estado para el reconocimiento de Euskal Herria. Y ayer en San Sebastián, el alcalde de la coalición Abertzale Bildu ordenó reiterar una pancarta contra ETA que lleva 12 años en el balcón del ayuntamiento. El alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, ordenó retirar por razones obvias la pancarta contra ETA que fue colocada por el anterior primer edil, el socialista Odón Elorza. Según ha explicado fuentes municipales, Izaguirre ha tomado esta decisión unilateralmente sobre las 10 horas tras comunicar su intención al resto de grupos municipales en la Junta de Portavoces. La pancarta, en la que figuraba el lema "No a ETA, los derechos humanos y convivencia en paz", en castellano y en euskera, había sido instalada en la fachada principal del ayuntamiento. Precisamente hoy la banda terrorista ETA ha retirado los nombres de Idoia López Riaño, la tigresa, y de su novio Joseba Armendi de la lista de colectivo de presos etarras. Esto supone en la práctica su expulsión de la banda, según publican hoy varios medios de comunicación. Fue una de las terroristas más sanguinarias de ETA y ahora el colectivo de presos la ha expulsado. Esto supone su expulsión de la banda. Idoia López Riaño, alias La Tigresa, está implicada en 23 asesinatos y cumple una condena de 2000 años. El colectivo de presos reniega de ella y de su novio Joseba Arizmendi, también condenado por terrorismo, por firmar un documento en el que se desmarcaba de ETA. Los dos están en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca. Los diarios del Grupo Vocento y la cadena SER cuentan esa decisión. De esta forma, los dos terroristas pierden los apoyos que reciben otros presos, a quienes se les ordena además evitar contacto con los arrepentidos. La carta apartándose de ETA es de hace un año, pero la banda no había decidido la expulsión hasta ahora. Idoia López Riaño tiene en su historial un atentado tan sangriento como el de la Plaza de la República Dominicana en Madrid en 1986, en el que murieron 12 guardias civiles. Fue extraditada por Francia en 2001. Su pareja, Arizmendi, está condenado por 2 atentados mortales en Pasajes y en Rentería en 1991.
Primer pleno del Parlamento andaluz después de las elecciones generales. La mayoría absoluta del PSOE en la Cámara aprobaba 5 textos legislativos. Se modifica la Ley Andaluza de Universidades, la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos y la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos. Se creará el denominado escaño 110 para rebajar el número de firmas necesarias para tramitar una iniciativa legislativa popular que pasaría de 75.000 a 41.000. Por su parte, con la aprobación de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, se impide que los alcaldes o presidentes de diputaciones provinciales puedan ser diputados autonómicos. Y desde el Partido Popular, su presidente andaluz, Javier Arenas, pide al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que renuncie a expulsar a los alcaldes del Parlamento. Arenas, además, rechaza los recortes anunciados por Artur Mas y apunta que el plan del PP no va en la misma dirección. Discordia sobre la aprobación de la Ley de Incompatibilidades a altos cargos. Esta reforma puesta en marcha por el Parlamento andaluz impedirá que los alcaldes o presidentes de Diputación provincial puedan ser diputados autonómicos. Desde el Partido Popular, su presidente en Andalucía, Javier Arenas, no entiende esta medida y advierte al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que rechace este plan. Que renuncie a expulsar a los alcaldes del Parlamento, y el segundo, como secretario del PSOE, le he pedido otro gesto, que reconozca el afán, el partido que hoy es mayoritario en Andalucía en las elecciones municipales y el que gobierna para la inmensa mayoría de los andaluces, que es el Partido Popular. Así lo ha afirmado esta mañana en un encuentro con los 8 cabezas de lista del Partido Popular. El portavoz ha agradecido el trabajo de todos ellos durante la campaña y ha señalado que con compromiso, austeridad y humildad, juntos podremos salir de la crisis. Profunda austeridad, decir la verdad, no gastar más de lo que se ingresa y finalmente el reformismo al poder. También se ha referido a los recortes anunciados por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tan solo 2 días después de las elecciones. En base a su proyecto político, decide recortar aquí, no recortar en otros sitios donde también podría recortar, y desde luego yo no coincido con las prioridades del señor Mas en Cataluña. Lo imprescindible aquí es controlar el desbocado gasto corriente del monstruo burocrático al que sirve el presupuesto andaluz. Recuerda que las cuentas andaluzas no tienen como estrella la educación o los servicios sociales, sino la administración paralela al sector público y el exceso de control político sobre los funcionarios. Y 6 meses después de las elecciones locales que otorgaron a los populares una gran mayoría, la polémica sobre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias continúa. El principal punto de discordia reside en la participación de las mancomunidades con derecho a voto en la Asamblea en función del número de habitantes, ya que los populares acusan a los socialistas de haber recurrido a la inscripción in extremis de estos órganos para evitar una mayoría del PP en la Federación. Los populares han venido reclamando sin éxito el adelanto de la Asamblea de la FAM desde las últimas elecciones municipales. 6 meses después de las elecciones locales que otorgaron a los populares una gran mayoría, la polémica sobre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias continúa. Todo parece indicar que el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida y PA para que Francisco Toscano continúe otros 4 años más como presidente de la FAM. Con ello, los socialistas quieren contrarrestar el nombramiento del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como presidente de la Federación Española. La Federación Andaluza celebra el próximo sábado su 7ª Asamblea General, que debe elegir a sus nuevos órganos de gobierno en el clima más convulso de su historia por las diferencias entre los partidos mayoritarios. La polémica ha llevado a los populares a presentar una demanda de juicio ordinario contra la FAM en la que pide suspender el cónclave por considerarlo antiestatuario e ilegal. El principal punto de discordia reside en la participación de las mancomunidades con derecho a voto en la Asamblea en función de número de habitantes, ya que los populares acusan a los socialistas de haber recurrido a la inscripción in extremis de estos órganos para evitar una mayoría absoluta del PP en la FAM. Con este escenario y siempre que no prosperen las medidas cautelares solicitadas por el PP en los juzgados, la Asamblea de la FAM se celebrará sin que ningún partido cuente con mayoría absoluta, lo que obligará a buscar pactos para elegir la presidencia y la composición de la Comisión
comisión ejecutiva y el consejo municipalista. Mientras tanto, el PSOE intensifica esta semana sus contactos con Izquierda Unida y PA para tratar de alcanzar un acuerdo para la elección del nuevo presidente de la FAN, puesto para el que los socialistas volverán a proponer a Toscano. Y el juzgado de lo social número 8 finalmente ha suspendido la vista oral fijada este miércoles sobre la denominada promovida por el grueso de trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla, prejubilados merced al expediente de regulación de empleo impulsado en 2007, de cuyas rentas se desliga la Consejería de Empleo. Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados reclama los compromisos de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976 euros. Y que figura en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya a cuenta de la anterior gestión de la lonja y la prejubilación falsa descubierta en este expediente de regulación de empleo. Y la situación de la educación en Andalucía en tela de juicio, y es que un colegio público pide a sus alumnos que lleven su propio papel higiénico. La dirección de Manuel Siurot en La Palma del Condado Huelva apela a la comprensión de los padres. Argumentan la dirección del colegio que no corren buenos tiempos para ningún estamento y en una carta advierte que el tutor solicitará más rollo si hace falta. La educación pública no atraviesa precisamente por sus mejores momentos. Tal es la situación que la dirección del colegio Manuel Siurot en el municipio de La Palma del Condado en Huelva le ha solicitado a los padres de sus alumnos que aporten mensualmente un rollo de papel higiénico al centro. Y es que los recortes en educación por parte del gobierno andaluz pasan factura al funcionamiento diario de los colegios públicos. Además, la dirección de este centro ha pedido ayuda económica a los padres, 5 euros mensuales que irían destinados al pago de fotocopias. Dicha cantidad la aportarían los alumnos y en clase el delegado lo pagará a partir de hoy y hasta el próximo 12 de diciembre. La situación de este colegio es tan delicada que los docentes apelan a la comprensión de los familiares. Esta medida se le comunicó a los progenitores a través de una nota y distribuida entre los 350 niños escolarizados en este centro. En esta carta, la dirección también advierte a los padres que el tutor podrá reclamar más rollos de papel si fuera necesario. Según ha explicado a los familiares, la dirección justifica este acto ya que la Consejería de Educación aún no ha hecho efectivo el pago del dinero destinado a algunos materiales. Y más recortes del PSOE andaluz, en este caso donde más duele en materia de empleo. La Junta de Andalucía elimina sin previo aviso su plan estrella contra el paro. El departamento que dirige Manuel Recio ha elegido una eliminación más que discreta de dicho plan destinado a recolocar a los parados más castigados por la crisis. La Junta de Andalucía elimina sin previo aviso su plan estrella contra el paro. La Consejería de Empleo liquida el conocido como Plan Menta después de 2 años de vida y sin alcanzar el objetivo propuesto, crear 135.000 puestos de trabajo. Al cabo de 2 años de vigencia, dividido en 2 fases, los efectos del Plan Menta para amortiguar el paro se encuentran muy lejos de los objetivos que se marcó. Su meta era devolver al mercado laboral a los parados andaluces a través de cursos de reciclaje becados y contratos con entidades sin ánimo de lucro y administraciones con salarios estipulados entre los 900 y 1.800 euros mensuales. El departamento que dirige Manuel Recio ha elegido una eliminación más discreta para su programa estrella destinado a recolocar a los parados más castigados por la crisis, algo que choca con la enorme influencia mediática que supuso en 2008 la presentación del plan por parte de Antonio Fernández, entonces consejero de Empleo y hoy uno de los principales imputados en el fraude de los expedientes de regulación de empleo. En la orden del pasado 26 de septiembre, el actual consejero de Empleo justifica la derogación del Menta por el empeoramiento de la crisis. El programa se presentó como un salvavidas ante el naufragio laboral de trabajadores afectados por la burbuja inmobiliaria y también destinado a autónomos. Arrollado por la virulencia de la crisis, el Menta ha funcionado a medio gas, especialmente durante el último año. En el primer año de vigencia solo se realizaron 4.830 contratos gracias a proyectos presentados por los ayuntamientos. Nueva jornada del juicio por la muerte de Marta del Castillo. El padre de la joven sevillana, Antonio del Castillo, ha afirmado hoy que la nueva línea de investigación que anunció es una grabación de uno de los acusados por encubrimiento, Francisco Javier Delgado, pero ha lamentado que no se puede usar por la mala calidad de la imagen. Esa grabación demostraría que Delgado mintió porque no fue a trabajar, sino que se desplazó a la casa de la calle León 13 en la que se cometió el crimen.
Podría haber sido una prueba clave para desmontar la coartada de Francisco Javier Delgado, el hermano del asesino confeso. Se trata de una grabación de las cámaras de seguridad de la casa de su exmujer. Según ha relatado Antonio del Castillo, Delgado aparece saliendo de la vivienda a las 9:15 de aquella noche del 24 de enero, 2 horas antes de la versión que él sostiene. Francisco Javier asegura que abandonó la casa de su exmujer a las 11:30 de la noche para ir a trabajar a su bar. Una grabación que no ha sido admitida por el tribunal por la mala calidad de la imagen. Se ha llevado a todos los sitios posibles para, bueno, todos hemos visto el CSI, que es una imagen, te despixela todo y, bueno, pues esa parte que ha sido imposible. La grabación demostraría que el hermano de Miguel Carcaño mintió, no fue a trabajar sino a su antiguo domicilio de León 13, donde se cometió el crimen. Allí fue también donde, tal y como relató el Cuco, Francisco Javier amenazó al menor para que no contase nada. La Bastión lo reconoce por los andares y más de uno lo reconoce, pero claro, eso ante un juez no vale. El juez no te admite una prueba como no se te vea la cara perfectamente. Sí que es un palo porque yo siempre he tenido un poco de reticencia sobre las manifestaciones que hizo su exmujer. No la veía clara y limpia, no. Y bueno, pero bueno, no se puede demostrar y te da un poco de rabia y de potencia. Delgado, también imputado por amenazas al Cuco, habría ayudado a deshacerse de las pruebas del crimen o del cadáver de Marta.